Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vivo. Este es un vivo de mujeres conectadas. Y hablando de mujeres conectadas, vamos a conectar a Gaby. Denme un segundo. Hoy esperamos que Instagram les vaya avisando a todos que estamos listas para iniciar. Hola Gaby, Hola, ¿cómo estás, Su? muy bien, ¿vos? Todo muy bien, muy feliz de Bueno, estar acá. muy bien. Les vamos a contar una pequeña infidencia a la audiencia y es que Instagram nos está dando más o menos, yo no te veo Gaby todavía, pero aquí estamos. Yo A ver, ahora. ¿Vos me ves? No te veo ¿Yo? por esto de que no nos vemos. Ok, yo te veo perfecto, Su, te veo perfecto. Ojalá ¡Yu! que nos vean todos bien. Ojalá, ojalá. Ahora, a medida que vayamos, que se vaya sumando gente, les podemos ir preguntando a ver si nos ven bien. Ahí, Perfecto. Agencia Mod se acaba de sumar y nos gustaría que nos mandes una reacción o un comentario para ver si nos ves bien a las dos. Nos va a servir un montón. Eh, Así que gracias. Y bueno, aquí estamos con Gaby, Gabriela Quiroga, que ella es, bueno, ahora se va a presentar, ella es consultora y amiga, yo soy Susana Casal, así que estamos en este primer vivo, en este primero de los tres que vamos a estar realizando. Muchas gracias, ahí nos confirman que se ve perfecto, muchas gracias. Y vamos a estar dando inicio a este ciclo de tres vivos. Así que Gaby, ¿querés presentarte primero? Contanos un poco quién sos, qué haces, y así las audiencias saben quiénes están de los dos lados. Dale, perfecto, Su, gracias. Bueno, mi nombre es Gabriela Quiroga, yo soy consultora en diversidad de género, facilitadora de experiencias de aprendizaje y coach. Tengo más de 20 años de experiencia en el mundo profesional, corporativo y bueno, sobre todo mi carrera la desarrollé en recursos humanos, proyectos de gestión del cambio y también diversidad e inclusión, ¿no? Que es lo que más me apasiona. Genial, gracias Gaby. Yo soy Susana Casal, para las personas de tu comunidad que no me conocen, soy comunicadora organizacional, me dedico hace muchos años a hacer comunicación interna, empecé en 2010 y desde el 2022 abrí mi consultora que se llama Rueda de Auxilio y que tiene el propósito de profesionalizar y empoderar a otros comunicadores y por supuesto a otros profesionales a hacer una mejor comunicación, a hacer brillar su trabajo, a poder llevar, digo yo, la comunicación, expandirla a todas las empresas para hacer mejores lugares de trabajo. Y nos une, Gaby, contémosle un poco a las personas, más allá de cómo nos conocimos, ¿no? Que nosotras nos conocimos trabajando juntas y empezamos una relación hermosa, nos une un propósito, ¿sí? Que tiene que ver, en este caso, con hablarle a las mujeres profesionales que atraviesan en algún momento de su vida momentos de quiebre, momentos en los que nos replanteamos y nos empezamos a hacer preguntas sobre nuestro rumbo profesional, hacia dónde queremos ir. Y estos tres vivos vamos a estar compartiendo. Hoy es el primero, el jueves 13 vamos a tener el segundo y el martes 18 vamos a tener el tercero y vamos a acompañar pasito a pasito cómo es transitar este camino de posible cambio. Y decimos posible porque siempre tenemos la posibilidad de elegir y de darnos cuenta realmente si estamos bien o si queremos algo diferente para nosotros. ¿No es así, Gaby? Totalmente, totalmente. Y bueno, ese propósito que para nosotros es súper, nada, entusiasma, que nos entusiasma un montón en esto de impulsar este desarrollo que es personal y profesional, ¿no? En las mujeres, porque de alguna manera nos interpela nuestra propia historia, ¿no? Y eso nos conecta desde otro lugar, ¿no? Y hoy vamos a estar empezando, ¿no? A hablar de qué pasa, ¿no? Cuando nos animamos a hacernos preguntas, a habilitar de alguna manera, desde algún lugar, la posibilidad de un cambio, ¿no? Exactamente, exactamente. Y para hablar de eso, te invito, Gaby, a que empecemos a hablar de, bueno, ¿por qué hablamos de hacernos preguntas, ¿no? ¿Por qué empezamos a poner en este primer vivo a habilitar el espacio de repreguntarnos? Y con eso quiero darte también paso a que vos nos puedas contar
desde dónde venís, ¿no? Y por qué para vos también es importante esto de hacernos preguntas, contarnos un poco tu historia, más allá de lo que haces hoy, ¿no? Que ya te presentaste profesionalmente, es bueno, ¿cómo es el recorrido de Gaby, de Gabriela? Bueno, no quiero aburrir porque mi historia es larga, pero bueno, en realidad vamos a ir con esto que tiene que ver con por qué elegimos también, ¿no? Esto y nos dimos cuenta de que está bueno hacerse preguntas cuando queremos dar un siguiente cambio o hacer un cambio en nuestra vida profesional. Yo les cuento que no dije cuando me presenté, pero yo de formación soy contadora. Soy Sorpresa. contadora pública, sí, sí, sí. Empecé hace mucho tiempo mi carrera y elegí estudiar, la verdad que elegí estudiar esa carrera porque tenía facilidad con los números, sabía que iba a tener salida laboral y de alguna manera yo soñaba y tenía ahí como mi objetivo profesional de hacer carrera en una gran corporación, ¿no? Entonces, en ese momento dije, voy a ir hacia eso, estudié la carrera, me recibí, tuve la oportunidad de entrar mientras estudiaba como una pasante en una gran corporación, y bueno, ahí fui, ¿no? Atrás de este objetivo mío que era crecer. La verdad es que tuve la suerte, siempre digo, de tener la posibilidad de estar en una gran empresa que me permitió pasar por muchos sectores. Pero algo que yo empecé, como siempre tuve claro, era el objetivo, pero si hay algo que no sabía era hacerme preguntas. Y tampoco estaba permitido la posibilidad de pensar en preguntas, la posibilidad de cuestionar algo, ¿no? De alguna manera yo soy de una generación donde aprendí a ir por eso que a veces nos ponemos de alguna manera adelante y no preguntar, ¿no? Eh, y era un poco esto del hacer, 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 ¿no? Hacer para dar el siguiente paso, para la siguiente promoción, para pensar en crecer con ese objetivo que tenía ahí en la mente. Y la verdad es que ya con los años me di cuenta que no hacerme preguntas no me permitía a mí pensar cómo estaba, ¿no? Porque el objetivo estaba claro para mí, pero cómo lo estaba llevando adelante, la verdad es que si yo hoy les digo es ni idea. Por supuesto que sí, que gracias a esos objetivos, a ese plan o que desarrollo y fuerza para ir adelante, me permitió alcanzar un montón de logros. Pero la realidad es que eh, el camino que yo me había trazado posiblemente podría haber sido distinto o no, no lo sé, pero no estaba en mí permitido hacerme una pregunta que me permitiera cuestionar algo de eso, ¿no? Y algo que sí, con el tiempo después aprendí es ni siquiera poder preguntarme cuál era el costo, ¿no? Que significaba eso para mi vida. Y muchas veces creo que como mujeres nos encontramos ahí con objetivos bien claros, o al menos con claridad, y sin la posibilidad de poder ver otras posibilidades, ¿no? No sé, Su, si a vos también te pasó en tu historia, creo que también tenés tu propia experiencia para compartir. Sí, gracias. Totalmente coincido mucho con vos que a veces nos gana el automático, ¿no? Digo, en algún momento de la vida tuvimos esta ambición de crecer, de formar parte de una gran empresa. Digo, con Gabriela compartimos esto de haber transitado las dos por grandes corporaciones desde muy jóvenes. Entonces llega un momento en el que, sin darte cuenta, tenés 10 años de compañía, tenés 15 años de compañía, ¿no? Y de repente decís, ¿qué pasó? ¿Cómo se pasó tan rápido? Y en mi caso, yo tuve desafíos todo el tiempo, siempre fui inquieta, siempre me gustó cambiar, entonces cada tanto me aparecen estos momentos de quiebre, cada tanto digo, quiero algo diferente, quiero algo por dónde ir. Y no todas tienen la misma gravedad, ¿no? Digo, a veces son preguntas que uno se hace y decir, ¿es lo que quiero? Sí, es lo que quiero, ¿no? Y hay momentos en los que por ahí nos hacemos la pregunta y decir, no, me parece que no, pero no sé qué otra cosa quiero, y no sé qué otro mundo hay, y no sé qué otras alternativas tengo. Entonces,
en mi caso, muchas veces las preguntas también pasaron desapercibidas porque decías, bueno, que también que pongo en riesgo, ¿no? Empiezan a aparecer los miedos, empiezan a aparecer las voces de los demás también. En un ratito vamos a hablar de eso. Entonces, creo que a veces este hacernos preguntas, en mi caso, es tal vez como, como más frecuente, pero claramente hay un automático en el que a veces estamos viviendo y nos acomodamos también, ¿no? A una zona de confort, de decir, bueno, me acostumbro al ingreso, me acostumbro a un círculo, me acostumbro a unas formas de hacer, y de repente hacernos preguntas que nos movilicen o nos cambien a veces puede tornarse un poquito arriesgado, ¿no? De que nos da mucha incertidumbre o que nos empieza a dar un poco de, bueno, miedo escuchar también mucho a nuestras preguntas. Totalmente, totalmente, Su, y a veces es como, a veces no tiene que ser la pregunta, pienso, del millón, ¿no? Viste, esto de decir, tal vez no sabemos qué queremos elegir o por dónde queremos ir, ¿no? Pero al menos preguntarnos y habilitarnos, ¿qué necesito, ¿no? Hoy, ¿qué necesito hoy yo para mí? Y a veces es simplemente decir, bueno, necesito respirar, necesito darme un tiempo, necesito encontrar claridad, necesito capacitarme, ¿por qué no?, en tal tema. Pero el punto acá para mí, y creo que es como la invitación de la posibilidad de que hacer preguntas, siempre son una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Y una oportunidad para traer respuestas. Claro. Y una oportunidad para volver a elegir el camino que queremos, ¿no? Yo creo que la invitación cuando con Gabriela organizábamos estos vivos y demás y decíamos, bueno, ¿qué queremos dejarle a las mujeres? ¿Para qué hacemos esto? Y nos surgía todo este tiempo, todas las veces esta mirada de volver a decidir, es el hacernos preguntas para encontrar una respuesta que incluso nos pueda confirmar el camino o nos pueda decir en qué ámbito de mi vida tal vez necesito un cambio para seguir evolucionando profesionalmente, que a veces no es el trabajo, ¿no? Que a veces tiene que ver con qué otras modificaciones tengo que hacer en mi vida, en mis círculos, en las conversaciones que abro para decir, bueno, no es lo profesional lo que está en juego hoy, o sea, no es un cambio profesional, pero sí es algún cambio que me ayude a seguir evolucionando profesionalmente. Totalmente. Gaby, te quiero preguntar, ¿qué te pasó a vos cuando te hiciste las preguntas, ¿no? Porque acá también estamos trayendo a la mesa, bueno, ¿qué pasa en esos momentos de quiebre? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo transitamos? ¿Qué empieza a suceder cuando aparece ese momento? Entonces, quiero que me cuentes en tu trayectoria, tal vez hayas tenido varios quiebres, pero que elijas uno y digas, bueno, a ver, uno de mis momentos de quiebre fue este, ¿y qué te pasó a vos? ¿Cómo lo viviste? Sí, qué temón el tema de los quiebres. La verdad es que uno digamos, como de los momentos más claves o momentos bisagra también de inflexión en mi carrera, ser profesional, fue mi maternidad. Yo siempre digo que mi maternidad fue un quiebre y un cambio a la vez, ¿no? Porque a mí me cambió a partir de que fui mamá, me aparecieron todas las preguntas, todos los miedos, todas las dudas que hasta ese momento tenía tan, ¿no? Tan como si fuera ahí como por la vida tan lineal, como decís en automático, estaba todo en automático, el auto se manejaba solo, básicamente, ¿no? Digo, en una manera de decirlo. Eh, y ahí fue la primera vez que empecé a hacerme preguntas. Y la primera pregunta, con todo el miedo del mundo, yo soy mamá de mi hijo de 22 años y una hija de 14, pero sobre todo con mi primera maternidad, fue ¿cómo voy a hacer yo para seguir mi carrera profesional, que yo quería, amaba y tenía como ese objetivo, y ser la mamá que quiero ser, ¿no? Porque la verdad es que en ese momento yo no tenía las herramientas, eh, apareció todo el mundo emocional en mí, que fue todo un descubrimiento, y la verdad es que
socialmente, incluso hoy, hay un paradigma, ¿no? O sea, en el mundo del trabajo y las mujeres existe un paradigma social donde pareciera ser que ser profesional y ser mamá como que no se pueden, ¿no? De alguna manera no van mucho de la mano. De hecho, desde la perspectiva de género, existe lo que se llama el sesgo de la maternidad en el mundo del trabajo, que tiene que ver con eh, presuponer, los sesgos son estas construcciones, de alguna manera, sociales, aceptadas, que de alguna manera es, si sos mamá, tenés menos compromiso y por lo tanto sos menos competente para seguir con tu desarrollo vida profesional. Todo esto pasa a ser también parte del contexto en el que yo me sentía ahí en ese momento, sin herramientas, em, sin entender qué pasaba, sin saber hacerme preguntas por el contrario, o sea, era la primera pregunta que aparecía así en mi vida con un quiebre, y casi, casi te diría que fui haciendo camino al andar, ¿no? Em, pero, acá, por eso quiero como traer este tema del punto de quiebre como tal, algo, algo en mí, sin ponerle nombre, sin saber bien qué era, adentro mío empezaba a decirme, bueno, ¿y qué pasa si estás necesitando un cambio? Había una incomodidad, había algo que yo nunca antes me había permitido, y acá quiero traer la posibilidad de permiso, eh, porque era algo muy importante, ¿no? Lo que me estaba pasando. Bueno, vos sos mamá, Su, entonces en eso compartimos y podemos ver qué es. Pero lo que quiero decir con mi quiebre, y no solo por la maternidad, no se trata, yo traigo porque para mí fue un quiebre que me marcó muy, si querés, tempranamente en mi carrera, pero habilitarnos a esto que vos decías, a la pregunta de, ¿tengo la posibilidad de elegir qué quiero? Es desde cualquier quiebre, ¿no? Y el quiebre es cuando hay algo que nosotros nos hace incomodar, aunque no tengamos la claridad de qué se trata, ¿no? Hay como algo que empieza a aparecer ante una circunstancia, ante una situación, desde no sé, en el ámbito personal, profesional, social, en el que fuera, y que nos empieza a sacar de ese lugar, ¿no? De esa zona en la que veníamos en el automático y algo pasa y nosotros no sabemos bien qué, ¿no? Claro, gracias. Y ahí quiero recuperar un par de cosas que dijiste y también digamos que me resuenan por mis momentos de quiebre. Ahí dice, ¿no? Una de las chicas ATM Online, ser madre provoca cambios en nuestro camino profesional y personal, es muy fuerte. Sin dudas, gracias, comparto totalmente. La maternidad es un momento de quiebre, nos guste o no nos guste a todas, porque bueno, sobre todo la primera maternidad te cambia la vida, claramente, o sea, creo que nos atraviesa más allá de lo profesional, como dicen, ¿no? Es un antes y un después. Pero sin duda, yo creo que es un momento en el que nos empiezan a surgir las preguntas. Me acuerdo que yo lo hablaba con mi marido, digo, yo me estoy haciendo tantas preguntas en este momento de cómo va a ser mi vida después y cómo voy a seguir profesionalmente. Digo, ustedes entre los hombres, con tus amigos, hablan de estas cosas, se hacen estas preguntas. Dicen, no, la verdad, no. O sea, en general, los hombres no se replantean en la paternidad, es, voy a seguir con mi trabajo, ¿qué necesito para mí? O sea, digo, eso por ahí igual puede ser que es un sesgo mío, pero en general siento que sin duda las mujeres, obviamente la maternidad nos atraviesa. Y como bien decís, no es solamente eso, a mí me pasó aburrimiento, a mí me pasó de, como vos decís, no sé cómo lo identificamos, pero hay algo en nosotras que dice, che, empiezo a sentir la incomodidad, empiezo a sentir que estoy aburrida, empiezo a sentir que ya no tengo nada más para hacer acá. Y esto lo veo no solamente en mí, sino también en mis mentoradas o en mis alumnas, cuando empezamos a hablar, ¿no? De temas que nos atraviesan profesionalmente, y es, bueno, a veces sentimos que ya llegamos a nuestro techo, a veces sentimos que vivimos para trabajar, ¿no? Y también empieza como nuestro bienestar también a estar en cuestión, ¿no? Nuestra salud nos empieza a hacer muchas veces llamados de atención.
que ya estamos cansadas, que estamos irritables, que no vemos a nuestros amigos, que trabajamos muchas horas, o que no paramos, ¿no? Que no paramos y que no desconectamos. Digo, me parece que a cada una le puede resonar de distinto lado, y este registro, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo estoy? ¿Qué me pasa? ¿Estoy bien? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? ¿No? Porque muchas veces esto, me parece que el llamado de atención o la señal, el momento de quiebre puede venir desde nuestra salud, desde nuestros círculos, de sentir que tal vez no tenemos tantos momentos, no sé, de esparcimiento, ¿no? De bienestar, de conexión con otras esferas que no son el trabajo también. Eh, y también hablaste del mundo emocional, ¿no? Quisiera saber tu mirada, ¿cómo es esta conexión entre el mundo corporativo, las mujeres profesionales y el mundo emocional habilitado? Digo, acá eso no estaba como muy en el guión, Gaby, pero sé que vos como experta en el mundo del género también lo podés traer, ¿no? Es qué pasa con las emociones y el trabajo, o cuál es tu Sí, mirada al menos. sí, a ver, la verdad que el tema de las emociones, desde lo personal, es un tema que me apasiona. Eh, por suerte, el mundo del trabajo, la humanidad está evolucionando y hoy por hoy las emociones tienen otro lugar, otro peso, y también otra visibilidad, ¿no? La gestión de las emociones, no solo desde el punto de vista personal, porque, a ver, nosotros podemos creer lo que sea de las emociones, podemos tener los juicios, pero las emociones están en cada uno de nosotros, son parte del ser humano que somos, ¿no? Eh, Te voy a contar como además antes de como ir a la mirada, una de las creencias que yo tenía del mundo emocional, y acá también lo traigo desde mi experiencia en lo personal y de carrera, por eso digo que mi maternidad también fue mi maestría en eso, es que al contrario, ¿no? Las mujeres y las emociones en general pareciera ser que no tienen muy buena prensa. De alguna manera no son como herramientas muy válidas. No sé, digo, ahora hablando desde el punto de vista y en la perspectiva de género, no, pareciera ser que no nos empoderan, o al menos así era la escuela en donde yo aprendí. Y por eso quiero traerlo desde ese momento, ¿no? Desde el inicio de mi carrera a hoy cambió muchísimo porque todavía sigue siendo de alguna manera un área que cada vez hay como más investigaciones, más papers, muchísimo más conciencia, diría, del mundo emocional y sobre todo de la gestión de las emociones. Después está en elegir, ¿no? O sea, cuando yo empecé mi carrera, para mí todo lo que tenía peso tenía que ver con lo cognitivo. Yo siempre digo, era todo lo que tenía que ver con el aprendizaje, lo intelectual, ¿no? Lo conceptual, era bueno. Las emociones, también por mi propia modelo, formación, crianza y todo, no estaban muy permitidas. Al contrario, cuanto más estaban escondidas, mejor, más seguro era. La realidad, y acá después de nada, de formarme, de estudiar y también de vivir mi propia experiencia, las emociones son una gran fuente de sabiduría. Y la verdad es que las personas nos perdemos un montón, a veces quiero traer pelearnos, ¿no? Con las emociones, porque las emociones están siempre, nosotros como, digamos, como coherencia humana, y yo no sé si has escuchado o me gusta mucho cómo lo traes de la simpleza Stanislao Barrach, que es biólogo. eh, Nosotros pensamos, ¿no? Pensamos y el pensamiento nos dispara, lo que pensamos nos dispara una emoción, o la circunstancia que vivimos nos dispara una emoción. La emoción aparece, es efímera, y con esa emoción nosotros después nos predisponemos a actuar. La emoción es esa energía que tenemos, no son ni buenas ni malas, aparecen. Y con esa energía nos predisponemos a actuar, a tomar decisiones, a vincularnos, a
por supuesto, también a interpretar, ¿no? Entonces, el mundo emocional, la verdad es que es un gran eh, facilitador, creo yo, y hoy lo digo ya después, ¿no? De muchos años de haberlo vivido, de haberlo pasado por el cuerpo, porque esa es otra cosa que aprendí en mis últimos años. Eh, Cuanto más podemos conectar con esas emociones, ¿no? En la coherencia, mejores decisiones podemos tomar. Eh, y la Y verdad es que no sé si apuntabas hacia eso o me fui por las ramas, Su. no, no, está perfecto, está perfecto. Yo quiero que traigas como toda la riqueza de tu mirada con el mundo de las emociones, para también darle profundidad, ¿no? Y que a veces es un tema como coincido con tu mirada que muchas veces tiene mala prensa, ¿no? Y sobre todo en las mujeres, como tiene esa mala, de que somos emocionales, como los hombres no lo fueran, eh, y que para tomar decisiones impactan muchísimo. Quería un poco que traigas esa profundidad, porque cuando fue mi momento de quiebre y yo dije, me quiero ir de mi trabajo estable, donde gano súper bien, donde es el trabajo ideal y soñado de mis papás, ¿no? Y de lo que en la sociedad se considera un muy buen trabajo. Y yo dije, me quiero abrir independiente, encima para comunicación interna, que es un así chiquitito, un nicho en el mundo del trabajo y además con algo que nadie hace, ¿no? Como, porque no voy a ser una agencia de comunicación, sino que voy a abrir un servicio que innovador. Imagínate, no la cara del resto. Entonces, lo emocional en ese tipo de decisiones, de quiebres, juega un papel importantísimo, ¿no? Digamos, para mí, de decir, bueno, no será siendo muy impulsiva, es lo que tengo ganas de hacer, sigo la voz de mi instinto, sigo la voz de mi deseo, y pareciera que no era la opción más racional, ¿no? Parecía en ese momento que no era la opción como más lógica, con esa que tenemos aprendida, que tiene que ver con este mundo que decíamos, que yo me imagino, ¿no? Cuando vos decías, ¿no? Eso que no tenemos aprendido. En otro momento las decisiones iban por alguna calculadora y no por lo emocional. Y la verdad es que siento, ¿no? Que hoy con el diario del lunes, siento que fue la mejor decisión que tomé, porque que sea una decisión tomada desde hacerle caso a mi emoción, no significa que sea impulsiva e irracional, ¿no? No significa que uno se tira a la pileta y no piensa en nada, al contrario, hay un montón de decisiones y de micro decisiones y de pasitos que uno va construyendo para transicionar, de eso vamos a hablar en otros vivos, aprovecho también para adelantar, ¿no? Esto es el inicio de una conversación, estamos sentando las bases con Gaby para contar desde dónde hablamos y ponernos en este vivo en el momento de me hago la pregunta, estoy en este momento, me empieza a pasar eso, siento que estoy tal vez en este momento bisagra. Pero vamos en los próximos vivos a profundizar, ¿no? Es, bueno, cómo empezar a construir ese camino de, ok, ya escuché a esta pregunta, ¿cómo sigo después? ¿Desde dónde empezaría si escucho a la voz de esta voz interior que me está diciendo que estoy en un momento de quiebre y cómo ir construyendo paso a paso esa transición? Por eso nos tomamos el tiempo de hacer 3 vivos diferentes. Pero bueno, volviendo al de hoy, en el que estamos hablando de habilitar esa pregunta, ¿qué pasa, Gaby, con el habilitarse al cambio? ¿Qué pasa con la voz de los demás? ¿Qué pasa con esos sesgos sociales? ¿Qué pasa cuando empezamos a escuchar esas preguntas, ¿no? A tratar de respondernos esas preguntas y decimos, ¿me doy la posibilidad del cambio? ¿Me abro a que algo pueda cambiar en mi vida y ser diferente? ¿Cómo ves vos ese momento? Ya sea desde cómo lo viviste vos, o cómo también ves que lo viven las mujeres que son tus coachees, ¿sí? O las mujeres líderes que vos acompañás en estos procesos. ¿Cómo crees que, bueno, que empiezan a vivir esta posibilidad del cambio? ¿Qué aparece en ese momento? Mira, ahí desde lo personal y como también te diría como desde la experiencia de acompañar a otras mujeres, es lo primero que aparece es el miedo, porque la verdad es que el cambio o incluso la posibilidad de pensarlo da miedo, pero da miedo porque es algo, está mal que dé miedo, no.
Claro que da miedo, porque el miedo, nosotros creemos, volviendo al tema de las emociones, que es una emoción mala o negativa, y no. La realidad es que el miedo aparece cuando hay algo que pensamos que nosotros no estamos con los recursos suficientes o a la altura, vamos a decir, de poder enfrentar eso que tenemos enfrente, ¿no? El típico ejemplo de un león enfrente, ¿no? El miedo aparece, vos tenés un miedo y te aparece el instinto de supervivencia. Entonces, la supervivencia es lo que yo conozco. Entonces, ahí rápidamente, ¿qué pasa? O retrocedo o me paraliza esto si yo no tengo trabajado mi mundo emocional, ¿no? Y la gestión de las emociones, pero saber que el cambio trae el miedo, puede aparecer el miedo, es algo que también tenemos como que aprender a poder transitarlo, ¿no? Lo primero es poder tener registro de eso y que no sea, como vos decías, por el impulso, no nos invalide en eso que queremos hacer. O sea, que sigamos siendo coherentes y escuchemos esa voz interior, porque el miedo va a aparecer, va a estar, pero una vez que nosotros le ponemos nombre, lo empezamos a trabajar, lo podemos como empezar a poner también en palabras o incluso digo, ¿no? Desde un lugar consciente de habilitarlo, algo nuevo empieza a aparecer. Y acá hay algo que para mí es sumamente importante y también lo veo, y digamos, con las mujeres que acompaño, tiene que ver con la confianza, ¿no? Porque cuando llegamos a un momento de cambio, o al menos hacernos esa pregunta o la posibilidad, es, ¿voy a poder yo con esto? ¿Estará bien que pueda seguir con el siguiente paso? Entonces, esto vuelve a traernos otras preguntas y en realidad la posibilidad de avanzar va a tener que ver con esa confianza que tenemos en, por un lado, yo creo, ¿no? En creer que lo que estamos proponiendo, al menos queremos cambiar, es algo bueno. Después en cuánto estoy dispuesta yo a tomar ese riesgo y ese compromiso conmigo misma, ¿no? La confianza va por ahí, también es una emoción. Y es una emoción que desde algún lugar nos, nos ayuda a valorar también y a poner en valor esa mujer, esa profesional que estamos siendo, con esos miedos, por supuesto, porque la verdad es que tener miedo es de ser humano, ¿no? Y es como un poco para hacer un cambio, está bien que aparezca el miedo, pero a su vez aparece la valentía. Y creo que ahí, cuando logramos conectar desde ese lugar, eh, y si vuelvo a repetir, conscientemente queremos ir hacia adelante, bueno, las cosas van a empezar a suceder. Ahora, también, como al principio hablábamos de esto de los objetivos, ¿no? No está bueno solamente quedarnos con esa posibilidad o esa idealización. También está bueno empezar a trabajar en, bueno, entonces, ¿qué es lo que, si me habilito esa pregunta de qué quiero elegir para mi vida, entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál es el compromiso que puedo asumir hacia adelante? Claro. ¿No? ¿Cuál sería el nuevo objetivo que sí puedo comprometerme? Porque también acá, Sui, ya te dejo, porque a veces también este tema me encanta y me engancho, es no necesariamente todos los cambios tienen que ser el salto, ¿no? El gran salto, sobre todo hablando de transiciones de carrera. Porque a veces es como que, viste, se hace como muy pesado, profundo, y a veces es, bueno, ese paso chiquito de algo, a veces es, bueno, voy a aprender algo nuevo, ¿no? No es que tengo que salir a renunciar a mi trabajo. Tal vez es, ¿qué pasa si tengo esa conversación que no estoy pudiendo tener hace un tiempo y que a mí me permitiría plantear X situación, ¿no? Con esta persona. Entonces, es como yo creo que los cambios son movimientos y esos movimientos nos habilitan a, bueno, después pueden haber distintas circunstancias y por supuesto
distintos aprendizajes, ¿no? Y distintas historias. Cada una de Sí. nosotras tiene su propia historia. Sí, ni hablar. Me gusta mucho que empecemos a hablar, bueno, de los miedos en estos momentos de quiebre, porque creo, como vos decís, que aparecen inevitablemente, que reconocerlos y ponerles cara y ponerles nombre, es parte, bueno, de este camino de ir desentramando, ¿no? Es que hay detrás de ese miedo. Y en el próximo vivo, el jueves, vamos a hablar mucho de esto que tiene que ver con desde dónde creemos que volvemos a empezar, desde dónde creemos que somos nosotras las que, esta confianza que decías, ¿no? ¿Qué confianza tenemos nosotras? ¿Con qué recursos contamos? ¿Con qué respaldo contamos para empezar a abrir un camino de posibilidad? ¿Sí? Porque siempre pensamos, en general, todo lo que nos falta, todo lo que no tenemos, todo lo que no somos hoy. Por eso cuando vos decís también, bueno, para ahí se trata de aprender algo nuevo, que por ahí puede ser el primer paso de una transición, que después no sabés por ahí a dónde te va a llevar a aprender eso nuevo, pero es un primer paso posible. Entonces, si nosotras no nos consideramos, por ejemplo, con esa capacidad de aprender, porque tal vez pensamos que a esta altura de la vida, que ya tengo la carrera hecha, ¿no? También vuelvo a vos porque digo, vos sos contadora y en algún momento de tu vida decidiste enfocarte en otra arista que no tiene nada que ver con la contabilidad y no pasó nada y está todo bien, digo, y se reconstruye y se puede hacer. Entonces, tal cual, ahí dice Julieta, ¿no? Reconocer nuestros logros. Totalmente, cuando nosotros vemos todo lo que tenemos capitalizado, y vamos a hablar mucho de eso en el próximo vivo, pero para cerrar en el que estamos hablando un poco de cómo habilitarnos este momento, ¿no? Es decir, tomemos la pausa, pongamos el freno de mano, ¿no? Nos ponemos en un costado del camino, rompemos ese automático y preguntémonos cómo estamos, qué necesitamos, qué nos gustaría, hacia dónde nos gustaría ir. Todas esas preguntas que nosotros nos podemos listar, que te quiero invitar, Gaby, a que cerremos este espacio, nos tomemos los próximos minutos para cerrar este espacio, en el que hablemos, bueno, de qué herramientas le podemos dar a quienes nos están acompañando ahora y a quienes van a ver este vivo después, para poder acompañarlas en este camino de hacerse preguntas, ¿no? ¿Qué herramientas te podemos dar? Decir, bueno, pregúntate esto, prestale atención a estas cosas, ¿no? En este momento de decir, nos tomamos el espacio para habilitarnos la pregunta, para reconocer qué cambio necesitaríamos hacer, porque, y ya te dejo responder, porque si nosotros no sabemos para dónde vamos, no sabemos qué camino tomar, ¿no? Creo que así decía el cuento de Alicia, es si no sabemos para dónde queremos ir, si no sabemos qué estamos necesitando, si no sabemos hacia dónde nos gustaría ir, mucho menos vamos a poder generar acciones que nos lleven ahí, ¿no? Porque no sabemos ni por dónde empezar. Es como cuando uno está en la base de la montaña, ¿no? Y ves toda esa enormidad y decís, ¿y ahora cómo subo esto? ¿Para dónde voy? Así que bueno, Gaby, esta es la pregunta que tengo para vos. Decimos, bueno, ¿qué herramientas le podemos dar a las mujeres que por ahí están en este momento de decir, no sé si estoy en un momento de cambio o no? ¿Cómo me habilito? La pregunta. Bueno, a ver, digamos, lo que traje como para compartir desde mi experiencia y como herramienta, porque de verdad creo que es la primera y súper poderosa, tiene que ver con el autoconocimiento, tiene que ver con el verdadero autoconocimiento consciente de cómo empezamos, ¿no? De igual manera de animarnos a hacernos preguntas es animarnos a mirarnos a nosotras mismas, ¿no? Hoy, en la mujer que estoy siendo hoy, con la vida que tengo, con la profesional que soy, ¿no? Y ese mirarnos hacia adentro, tiene que ver con el desarrollo de esto que hablamos, ¿no? De una conciencia emocional, que es un poco también desafiarnos un poco más, ¿no? Y permitirnos, en este parar la pelota, hacer una pausa y o sea, yo sé que en el mundo en el que vivimos cada vez más es más difícil frenar, ¿no? Pero con total conciencia, ver qué nos traen las emociones.
O sea, hacer eso de decir, y si nos tomamos unos minutos para ver qué siento, qué estoy sintiendo yo. Si yo te pregunto ahora, ¿qué siento, no? Mm, ¿Cómo me siento hoy, acá, en este momento, en este lugar, en este trabajo? ¿Cómo mm, estoy? Y esto es empezar a buscar esa conexión interna, no tanto desde la respuesta de decir, bueno, ya tengo el camino, ya sé por dónde. No, no, es desde escuchar esa conexión y esa, si querés, esa incomodidad, qué me pasa en la panza, ¿no? Siento algo en mi cuerpo que me trae algún tipo de información distinta a la que venía hasta ahora. Bueno, esto es como ahí una de las primeras cosas que yo eh, aprendí después de muchos años y lo traigo porque de verdad, lo quiero compartir porque cuando yo empecé a conectar con mi mundo emocional, no podía, de verdad no podía. Entonces, después con el tiempo encontré y busqué muchas herramientas, o sea, vos sabés bien, ¿no? Hice coaching, eh, y para mí una gran herramienta que la traigo acá, pero cada uno puede tener la suya, es el cuerpo. El cuerpo está siempre presente. Entonces es un habilitador para ayudarnos a parar la cabeza. mm. Si a vos te gusta un deporte, si te gusta caminar, la respiración es otra, pero no vamos a entrar ahora a que pasemos a No. hacernos yogis, ¿no? Por supuesto, pero lo que digo es un gran habilitador para poder empezar a Sí. conectar con lo que sentimos, ¿no? Em, La otra, sí, perdón, decime. no, no, digo, antes de pasar a otra, digo, esto del autoconocimiento me pareció súper clave que vos decís, no, yo no podía, y yo tampoco podía, digo, porque esto de que por ahí uno no está, cuando a mí me hablaban de autoconocimiento, digo, ¿qué? ¿Cómo se hace eso, no? ¿Cómo se come? Y creo que parte de empezar a conocernos, por ahí tiene que ver justamente con hacernos estas preguntas claves, digo, más allá de pedir ayuda, ¿no? Y seguramente, digo, es pedir ayuda con gente que nos pueda guiar en ese camino, acompañarnos, pero de cómo estoy, esa pregunta que planteaste vos de cómo estoy ahora, es súper rica porque muchas veces es como opinamos desde la decisión que tomamos hace años atrás, ¿no? Y hoy por ahí nuestra vida cambió, nuestro entorno cambió, nuestros pensamientos cambiaron, nuestros deseos cambiaron. Y lo que en un momento queríamos, tal vez ya no lo queremos más. Y reconocer que tal vez eso que me entusiasmaba, ya no me entusiasma más. Y en el mundo de la comunicación interna nos pasa mucho, por ejemplo, de que teníamos el sueño de trabajar de lo que estudiamos en una gran empresa, pero claro, eso pasó cuando vos tenías 20 y pico de años y cuando ya pasó el tiempo, ya tenés 40 tal vez y decís, mira, ya está, pero eso fue mi sueño de hace mucho tiempo atrás, hoy, ¿qué elegiría? Hoy, ¿qué necesito? Hoy, ¿qué privilegio? Y también entendiendo que esta decisión en un par de años puede volver a cambiar. Entonces digo, no pasa nada si hoy quiero dedicarle tiempo a mi maternidad o si hoy quiero dedicarme a viajar un par de años y después volver. Digo, a veces pensamos que las decisiones son para siempre, fijas, ¿no? Y este autoconocimiento de qué experiencia quiero vivir o cómo me quiero sentir ahora, no es irreversible, ¿no? Y eso también a veces nos calma un poco. No quería como dejar pasar esto en el autoconocimiento implica, digamos, desde lo profundo y a veces ni siquiera es tan profundo, es preguntarte qué necesitas hoy o qué querés hacer hoy. Totalmente, totalmente, y es desde ahí, ¿no? Parece una pregunta simple, y acá como animaría a quienes están que si no se hicieron esa pregunta se la puedan hacer, porque son preguntas que de verdad a veces nos sorprenden, ¿no? Otra cosa que yo creo súper valiosa como herramienta también es el tema de el aprendizaje constante o la mentalidad de aprendizaje, ¿no? Esto y viene de la mano de lo que vos traías un poco de, tal vez eso que yo elegí en su momento a los veintitantos, hoy no es lo que tiene que ver con quien estoy siendo, ¿no? Entonces, ese aprendizaje podemos
desaprender cosas que aprendimos en su momento, que pensábamos que estaban bien y estuvieron bien por el tiempo que fueron. Y también permitirnos aprender cosas nuevas, ¿no? Porque hoy el mundo cambia todo el tiempo, ¿no? Está cambiando, ni hablar de una manera vertiginosa con el tema de la tecnología, lo sabemos, y ni sabemos todavía todo lo que puede cambiar. Entonces, tener la posibilidad, esa flexibilidad y eso de estar como entusiastas con algo nuevo, eso también nos habilita y nos posibilita mucho al cambio, ¿no? Y también va de la mano de decir, bueno, por más que yo hoy crea que no puedo tal cosa, siempre tenemos la posibilidad de aprender, ¿no? De hecho, también está demostrado que no importa qué edad tengamos, todo hasta el último momento de nuestra vida, el cerebro es un músculo y podemos seguir aprendiendo, ¿no? Entonces eso es un motivador que yo creo que a veces puede ser algún aprendizaje con algo que tenga que ver, sí, con la carrera profesional, pero a veces es un aprendizaje de algo que tenemos pendiente, ¿no? Y que nos gustaría hacer y lo dejamos ahí. Y es algo que nos nutre desde otro lugar. Porque algo que me gustaría traer, más allá de la herramienta, y que seguramente lo vamos a estar hablando en el próximo vivo, es qué nos pasa con esto de cuando tenemos ese camino, ¿no? O lo que pensamos como idealizamos de la profesional que queremos ser, y de pronto empiezan a haber cambios y empiezan a pasar cosas que no las teníamos bajo nuestro control, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Podemos ver una oportunidad o son limitantes? Entonces, estar como en ese ejercicio de aprendizaje, también del error, de aprender desde el error, ¿no? Que es otro gran tema, nos permite también, de alguna manera, hacernos como más, yo creo, maduros, ¿no? E integrales, y algo que me gusta mucho pensarme o repensarme en esta nueva etapa de mi vida profesional es no solamente qué quiero elegir para mi vida, sino la profesional auténtica que quiero ser, ¿no? Desde qué lugar quiero ser esa profesional y habilitarme a esa pregunta. Está buenísimo. Ahí estamos por abrir otra parte que está espectacular, pero bueno, no nos va a dar para otra hora, y es que a veces no, los cambios van por hacer lo mismo que estamos haciendo ahora, pero desde otro lugar, ¿no? Con otra impronta. A mí me pasa mucho cuando empezamos a hablar, al menos con mis mentorados me pasa, ¿no? Es como el posicionamiento que tengo, cómo me tratan en el trabajo, cómo soy yo en el trabajo, no lo quiero más. Quiero cambiar esa valoración, poner límites, cambiar la mirada que tienen de mí, ¿no? Y eso también es un gran cambio que podemos hacer, que tiene que ver con nuestro enfoque, con nuestra mirada, con nuestra percepción, con nuestra imagen pública, y no necesariamente con cambios formales, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Gaby, me encantó lo que hablamos. Creo que atravesamos, digamos, por nuestras historias, atravesamos por cómo darnos cuenta, ¿no? Si estamos en estos momentos de quiebre, qué escuchar, qué atender, qué tipo de preguntas podemos hacernos. La invitación, por supuesto, está planteada para todas las personas que se unieron. Gracias. Obviamente pueden dejar ahora sus comentarios o sus preguntas si quieren, para que nosotros también las podamos responder ahora, o compartirnos su experiencia. Y está planteada la invitación para que se hagan esas preguntas, para empezar a indagar ese camino. Por supuesto también a que se conecten al vivo del jueves, en el que vamos a estar hablando de cómo empezar a construir ese pequeño pasito de nuestra transición, de nuestro cambio. Si sé que quiero una vida diferente para mí, o una actitud diferente para mí, o si sé que estoy en un momento de cambio, ¿desde dónde parto? ¿Desde qué lugar lo puedo encarar? ¿Qué tengo, no? ¿Qué tengo en mi mochila ganado para empezar a hacerlo? ¿Algún mensaje que vos quieras dar, Gaby, para cerrar este espacio? ¿Algo que te haya quedado en el tintero? ¿Algo que quieras mencionar?
No, primero agradecerte el espacio, me encantó compartirlo con vos. Lo hacemos y también comentarles a quienes están acá que de verdad es un regalo para nosotras, lo estamos disfrutando un montón y de verdad esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado. Abrir estas posibilidades desde el aprendizaje así, ¿no? Colaborativo, en red, creo que es algo que nos nutre a todas y es hermoso. Y acá yo me gustaría cerrar con una pregunta, ¿no? O sea, ya que dijimos habilitarnos y estamos hablando de esto, les dejaría si se tuvieran que preguntar, ¿puedo elegir de nuevo? ¿Me puedo permitir elegir de nuevo hoy la mujer profesional que estoy siendo? ¿Qué pasaría, no? Si me permito elegir de nuevo. Me encanta. Eso. Me encanta, me encanta. Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos los que se sumaron, gracias a todos los que estén viendo esto en diferido, dejen sus comentarios, compártanlo con más mujeres, compártanlo con más profesionales, para que podamos llegar con este mensaje a más personas. Gracias, Gaby, por sumarte, por estar acá compartiendo toda tu experiencia y todo tu conocimiento, y nos vemos el jueves a las 19 horas, Argentina. Gracias. Gracias a todos. Un beso a todos. Saludos. Chau, chau. Chau, chau.